Una palabra para el alma, la lealtad. Buenos días, mis queridos amigos, compañeros, familiares, hermanos en Cristo. Un saludo para todas las iglesias en general. Un saludo para todos mis familiares que están lejos de mí. Un saludo para todos mis compañeros, mis amigos, donde estén. Y todos aquellos que vean este programa, una palabra para el alma, les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que se trata de la lealtad. Pero antes de empezar el tema, quiero enviarle unas palabras de consolación a mi hermano Jair José Peña Yepes, que en estos momentos su esposa está quebrantada de salud. Y le pedimos a Dios que mi Señor coloque su mano sanadora sobre ella y que sea sana en el nombre de Jesús. Que se haga la voluntad de Dios en ellos y que Dios, en medio de las pruebas, está haciendo cosas maravillosas en sus vidas. Que tengan fe y sigan adelante perseverando en Cristo Jesús. En este tema vamos a desarrollar unas preguntas. Primeramente, ¿qué significa la lealtad? Segundo, ¿qué nos habla el Señor acerca de la lealtad en su santa palabra? Tercero, ¿cómo puedo aplicar la lealtad en mi vida? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es una actitud de respeto y fidelidad a los principios morales y compromisos establecidos en una persona o en una sociedad. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia de la persona, es decir, que la persona que desarrolla esa virtud cumple con la palabra que promete. La fidelidad hace parte de la lealtad, pero la lealtad se diferencia de la fidelidad. Vamos a aplicar un ejemplo. Una pareja está unida en matrimonio y son fieles porque no existe un tercero entre ellos. Y se aman, se respetan, pero uno de ellos murmura de su cónyuge en la calle, es decir, no está siendo leal a su pareja aunque le está siendo fiel. Ahora bien, esto me genera una pregunta. ¿Se puede ser leal sin ser fiel? Claro que sí. Mientras no se rompan los acuerdos establecidos, se puede seguir siendo leal por encima de los sentimientos morales, por honor y gratitud. Quiere decir que si yo no estoy de acuerdo con una actitud de ciertas personas moralmente y no sienta esa amor hacia ellos, ese apego hacia esa persona, yo puedo estar siendo leal con los compromisos que hay, los estatutos que hay en ellos, los acuerdos que se han establecido por encima de esos sentimientos. Yo puedo honrar a esa persona, puedo ser grato a esa persona o a esa sociedad. Ahora vamos a analizar estas palabras de algún creyente que dice: soy leal a Dios con su palabra, pero no estoy de acuerdo en ciertas cosas que se manejan en mi iglesia donde me estoy congregando. ¿Usted qué dice? ¿Qué opina usted de esto? ¿Está de acuerdo? Porque es la realidad donde en muchas iglesias tal vez se están manejando ciertas cosas y muchos creyentes sean fieles a Dios en su palabra y lo escuchan, la analizan, la mediten, pero sustentan que no están de acuerdo en ciertas cosas de lo que están haciendo o está sucediendo o están realizando en la iglesia. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué dice Dios en su santa palabra acerca de la lealtad? En la Biblia nos vamos a encontrar con una historia acerca de David, que fue leal a Saúl, el rey, donde David perdonó 2 veces, en 2 ocasiones, su vida. Vamos a encontrar esta historia en Primera de Saúl, capítulo 24, de versículos 2 al 7, y en Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 7 al 11. Contemos la historia que nos cuenta la Biblia en Primera Samuel, capítulo 24.
y en el capítulo 26 seguidamente, en dos ocasiones donde David se le presentó la oportunidad de derrotar a su enemigo, quien lo perseguía por cielo y tierra para destruirlo. El rey Saúl perseguía a David porque él era su sucesor de su reino, ya que el rey Saúl había perdido su reino de parte de Dios por causa de desobedecerle. El rey Saúl desobedeció al Señor y el Señor lo destituyó de su cargo, y David era el elegido. Por lo tanto, el rey Saúl consiguió 3,000 hombres del pueblo de Israel y buscaba al rey David para destruirlo. Por todas partes lo buscaba y no lo encontraba. Pues él entró en una cueva y en la cueva estaba David escondido con dos siervos. Y el siervo le dice, uno de ellos le dice, Dios te ha entregado a tu enemigo en tus manos, vamos a destruirlo, destrúyelo, Señor. Y sabe qué dijo David, no me toca a mí destruir al ungido del Señor, yo no lo voy a destruir. Y David lo que hizo fue cortarle un trozo de su manto para tenerlo como prueba que había perdonado a su enemigo. En el capítulo 26 también se presenta nuevamente donde David entró en medio de ese ejército y todos estaban durmiendo y el rey Saúl estaba durmiendo también y le devuelva nuevamente, le dice el siervo, aquí le presentó nuevamente Dios a su enemigo para que lo destruya. Y sabe que dijo David, no, yo no voy a destruir al ungido de Jehová. Y nuevamente lo perdonó. Como prueba de haberlo perdonado, tomó su lanza y se lo llevó. Ahora la pregunta es, si tú tienes un enemigo que te persigue, que te ha causado daño, que te hizo algo muy grave en tu vida y tú guardas algún resentimiento en tu corazón y se te presenta esa persona delante de ti, ¿tú qué harías? ¿Lo destruirías o lo perdonarías? Hay que recordar que Dios creó a un ángel en la cual ese ángel lo traicionó al Señor y se fue detrás de sus ambiciones, de su orgullo, de su mentira. Y asimismo engañó a la tercera parte de los ángeles, donde Dios los destituyó. A muchos de ellos los destituyó, los castigó. ¿Por qué? Porque fue ese diablo traicionando al Señor, fue echando mentira a los ángeles y así le fue desleal a Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, llegó también con ese mismo principio a señalar a Eva para que Eva traicionara al Señor. No, es mentira. Lo que ha dicho el Señor, no, no te vas a morir. Come ese fruto y verás que abrirás los ojos así como y serás como Dios. Y Eva cayó. Ese mismo principio, el enemigo ataca a los hombres para que el Hijo de Dios, se aparte del camino del Señor. Dice Isaías capítulo 14, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mira lo que llevó a ser desleal a ese ángel, que ahora se convirtió en diablo mentiroso, que traicionó al Señor. Por lo tanto, debemos tener nosotros muchísimo cuidado y aprender de lo que Dios nos dice en su palabra y serle leal a Él en todo. Aquí tengo una cartilla de los discipulados de la Iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo. Esta cartilla, pues, hacemos estudio bíblico aquí y nos habla de la lealtad, en la cual también he usado para aprender de lo que dice Dios acerca de la lealtad. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que los dos pasajes que le conté nos muestra la respuesta y la lealtad de David a Dios y a la autoridad, el cual en dos ocasiones no solo no daña a Saúl, sino que lo defiende aún de sus consejeros que insistían en aprovechar la oportunidad que se le presentaba como única manera de dejar de huir y adquirir el trono de Israel como Dios se lo había prometido. Si Dios nos ha dado promesa a nosotros, tenemos que esperar en Dios. Dios todo lo que dice lo cumple.
siempre vamos a estar perseguidos por algunos enemigos que están siempre detrás de los hijos de Dios. Pero si no se nos presenta casos como esto, primero hay que atender la palabra de Dios, ser leal a Dios y no atribuirnos cosas semejantes como la que hizo el rey Saúl. Dios le mandó a hacer o sea, le dio unas palabras para que él la cumpliera tal como Dios le había dicho. Pero llegó el rey y no la hizo como Dios dijo, sino que la hizo a su conveniencia, como él quiere. Bueno, así no es la lealtad con Dios. Dios quiere que seamos leales a su palabra y que cumplamos con obediencia todo lo que Él dice, porque es la manera correcta. Nosotros los hombres nos equivocamos. Ahora, si queremos ser obedientes al Señor, tenemos que ser leales en su palabra. Mira lo que nos enseña el Señor por medio de este hombre de David, cómo se sujetó a la palabra de Dios y entendió que no podía tomar la venganza en sus manos, aun teniendo en cuenta que el que a él iba a destruir era alguien de Dios, que también le servía al Señor. Además estaba en un trono todavía y respetó su vida. Jesús nos enseña a nosotros que no estamos para condenar. Él dijo, yo no vine a condenar, yo no vine a destruir, yo no vine a matar, yo vine a salvar. Así le dijo a Juan. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Hacer como Jesús nos enseñó. No venimos a matar, ni a destruir, ni a hacer daño. Venimos a llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios para serle leal al Señor y también asimismo vamos a ser leal a las personas. Hay que llevarle la palabra de Dios como Dios dice y no conforme yo quiera. En fin, para ser leal al Señor debemos vivir en medio de su obediencia. Bueno, vamos a concluir este tema que está muy bonito, en la cual el Señor nos enseña de gran manera. Toda la Biblia nos enseña acerca de lo que significa la lealtad. También hay muchas eh, historias donde se encuentran la traición, hombres que han sido desleal a Dios, el pueblo, cómo fue desleal a Dios, y que Dios siempre ha sido leal, fiel con nosotros, los pecadores. Dios llamó a 12 hombres, los llamó apóstoles, y uno de ellos le traicionó. Los demás aprendieron a seguirle, comprendieron su palabra y dieron aún hasta su vida por la palabra de Dios. Murieron por la palabra de Dios, por los estatutos de Dios. Asimismo, tú y yo debemos aprender de Dios. Ahora, si tú no conoces a Dios, empieza a buscarlo, porque el Señor siempre está allí y lo vas a encontrar. Dile, Señor, aquí estoy, y el Señor se va a manifestar a tu vida. Sabe que el Señor siempre está buscándonos a nosotros, porque Él mismo voy a buscarnos a nosotros para salvarnos, ¿sí? Y es una oportunidad de que tú le digas, Señor Jesús, aquí estoy, y Él te va a decir, aquí estoy, siempre he estado contigo, esperando que tú me aceptes en tu corazón. ¿Y qué tienes que hacer? Creerle a Él, creer que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz y resucitó para nosotros, para salvarnos de esa condenación que merecíamos, de la muerte por el pecado, y creerle a Él y seguir sus pasos, obedecerle en todo. Allí en ese proceso va conociendo sus pasos, sus palabras, y a esas palabras es donde tú le vas a ser fiel, le vas a ser leal, ¿sí? Esos son los pasos y no ser pues negligente, perezoso, al contrario, ferviente en hacer las cosas para agradar a Dios. Eso hace parte de la lealtad. Mira que la lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y la conciencia se va dando por medio de la palabra de Dios. La conciencia va tomando esas palabras de Dios y te van llevando siempre a la verdad, a la palabra, a obedecer su palabra y que implica cumplir con un compromiso aún
frente a circunstancias cambiantes o adversas. Esos compromisos que Dios nos enseña, que nos muestra en sus palabras, aún en medio de las circunstancias, tenemos que serle leal al Señor. ¿Sí? Está lloviendo. No importa, yo voy a buscar la manera de protegerme y voy a ir a la iglesia porque tengo que congregarme. A ver, mm, estoy muy pesado para orar. Bueno, orar, Dios dice orar sin cesar. La palabra dice orar sin cesar. Bueno, a hacer el esfuerzo. No importa, a veces no me queda tiempo, pero voy a sacar el tiempo para Dios y voy a hablar con Él un rato. ¿Sí? Y muchas cosas semejantes a esa. Mira, que el mismo David nos cuenta el Señor en la historia de tantas historias, hombres leales a ese rey. Si esos hombres que escucharon a David, tengo sed si alguien trayera agua de aquel lugar, y llegaron estos hombres, 3 hombres, escucharon lo que David deseaba, y para ir a encontrar esa agua, buscar esa agua, había muchos enemigos en el medio, obstáculos. Y ellos no le importaron los obstáculos, no le importaron si le quitaban la vida, lo mataban. Ellos solamente fueron y atravesaron esos obstáculos y le trajeron el agua al rey David. Así como esos hombres le fueron leal a su rey, ¿por qué nosotros no podemos ser leal a aquel Dios que se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz? Ya Él pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo vamos a pagarle a Él? No tenemos con qué pagarle. Somos libres, no nos vamos para el infierno. Y Dios te promete a ti que si tú lo aceptas en tu corazón, Él no te va a llevar al infierno. Al contrario, te va a dar vida y vida eterna. ¿Sí? Él te va a dar vida y vida eterna junto con Él, una vida nueva junto con Él. Entonces, ¿por qué no decidir acercarse a Jesús y aceptarlo en tu corazón y serle leal para siempre a ese Dios que dio tu vida por ti? Por lo tanto, te invito a que aceptes al Señor Jesús y le seas leal en todo lo cual el Señor te coloque en tu corazón. Que mi Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.